Si viviésemos en Jerusalén en tiempos de Jesús y tuvieses alguna afección en la piel o alguna llaga en alguna parte del cuerpo o alguna modificación o alteración de pigmentación de los pelos o los vellos del cuerpo, si tuvieras alguna erupción, manchas, si fueran contagiosas, bueno, ni hablar, ¿no? Si tuvieras un forúnculo, quemadura, cicatriz de quemadura, si tuvieras un eczema, es decir, alguna de estas afecciones que producen costras y escamas, si tuvieses alguna calvicie afectada por alguna de estas cosas que acabo de mencionar, estarías en problemas, en graves problemas, porque recibirías un nombre genérico, serías un leproso. Cuando uno habla de la lepra en la Biblia, tiende a pensar en la lepra tal como enfermedad hoy en día, pero en tiempos de Jesús la lepra era todo este conjunto de manifestaciones que podían darse en la piel, en el cuerpo, y que tenían consecuencias letales, vitales, existenciales. No solamente padecerías un sufrimiento físico, sino padecerías un sufrimiento de todo tipo. Ya enseguida verás por qué digo esto. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, en caso de lepra, cuida bien de observar y ejecutar todo lo que les enseñan los sacerdotes levitas, y procuren poner en práctica todo lo que se les ha mandado. ¿Cuáles son las prescripciones de los levitas? El capítulo 13 y 14 del libro del Levítico tienen una extensa, pero sobre todo para mí irritante especificación de cuáles son los pasos a seguir para determinar, para declarar a una persona leprosa y para indicar de alguna manera cuáles son los pasos a seguir. Los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los levitas, eran los encargados de determinar, declarar a una persona leprosa. Pero este no era un problema si se trataba del diagnóstico de una enfermedad física. Se trataba del diagnóstico de una persona, de un diagnóstico integral. Es decir, se consideraba a la persona que padecía alguna de estas cosas, ya mencioné, un tumor, una erupción, manchas, llagas, forúnculos, quemaduras, esto que se llaman, te decía recién, eczemas, que son costras o escamas de tipo rojizo, una calvicie llagada o afectada, un color, un cambio de piel en el cabello o en el vello. Todo esto
te declaraba inmundo, impuro. Claro, ¿quién daba el diagnóstico final? El sacerdote. El sacerdote era la persona encargada de, si era necesario, y la lepra, envolviendo todo esto que acabamos de mencionar, era algo con posibilidad de contagio o no contagio, dejarte directamente encerrado 7 días en una prisión, con posibilidad otros 7 días, y luego de ello declararte impuro, declararte puro, declararte mundo, declararte inmundo. Ahora, esto en el capítulo 13 vas a poder, del libro del Levítico, vas a poder ver en detalle, y sobre todo, como si fuese a mí cuando lo releía ayer y hoy, como si fuese una especie de golpe al corazón, ¿no? Al corazón de nuestra humanidad hoy y de nuestra conciencia de los derechos de la persona y de la angustia y el estado de sufrimiento que representa tener que padecer alguna de estas afecciones, cualquiera de ellas que sean. Sentimos una especie, digamos, como de impotencia, ¿no? Demasiado sufrimiento tiene uno con la enfermedad como para que además sea juzgado, declarado impuro, se le determine el modo de vivir, enseguida lo vamos a ver, se le condicione su relación con los demás, como enseguida vamos a ver, y después tenga que hacer toda una serie de ritos y rituales ante el sacerdote, ante todo el cuerpo sacerdotal, la casta del templo de Jerusalén, lo cual si quisieses podrías verlo en el capítulo 14 del libro del Levítico. Mientras tanto, se imponía un modo de vivir para aquel que era declarado leproso. Y quiero que escuches y atiendas bien. Y esto es en serio. Te lo repito, es en serio. Capítulo 13, versículo 45 y 46 del libro del Levítico, de la Torá, de la Biblia. Dice, el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados, desgreñada la cabeza, irá todo despeinado, se cubrirá hasta el bigote, se tapará la barba e irá gritando, impuro, impuro, soy impuro. Así se iba avisando que estaba cerca. Entonces la gente, claro, se iba, ¿no? Versículo 46. Todo el tiempo que dure la llaga en sentido general, ¿no? La afección, quedará impuro, inmundo. Es inmundo y habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Es un inmundo. ¿Qué podía llegar a pasar si una persona tenía contacto con un inmundo? Bueno, no es muy difícil de pensar. Se volvía inmundo. Debía purificarse. Debía denunciarse en el templo ante los sacerdotes para iniciar el rito de purificación, porque había cometido un pecado.
Vamos unos capítulos atrás en el libro del Levítico, el capítulo 5. Dice, si alguien peca en alguno de estos casos, versículo 2, o bien toca cosa impura, sea el cadáver de un animal impuro, o el de un ganado, de un bicho impuro, y aún sin darse cuenta se hace así él mismo y culpable. Uno se vuelve inmundo y además culpable. Versículo 3. O bien uno toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse sin darse cuenta. Al saberlo, se hace culpable. Si bien uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar y al saberlo se hace culpable de ello, el que es culpable en uno de esos casos confesará aquello en que ha pecado y como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación por su pecado. ¿Quién podía, ya dijimos, diagnosticar? ¿Quién podía determinar? ¿Quién podía tratar de alguna manera, tratar lo que no tenía tratamiento, ¿no? Tratar, determinar el modo de vivir de una persona enferma de este tipo de enfermedades, de este conjunto de enfermedades? ¿Quién podía determinar qué pasaría con aquel que tomara contacto con él, aunque no lo supiese? ¿Quién podía perdonar ese pecado que debía ser confesado? ¿Quién podía levantar esa pena? ¿Quién podía declarar puro lo que era inmundo? Luego de un minucioso análisis, decía capítulo 14 del libro del Levítico, ¿quién podía determinar el aislamiento social, el aislamiento familiar, el aislamiento religioso? Por supuesto, ni siquiera pensar en ofrecer culto a Dios para reincorporarse o formar parte de la comunidad. El sacerdote, la figura del sacerdote. Ahora, ¿qué pasaba si de pronto uno quedaba curado de su lepra? Tenía que ir, presentarse a los sacerdotes, llevar su ofrenda por el pecado de haber sido enfermo. Claro, detrás de esto se encuentra también un poco la noción de que toda enfermedad es a causa del pecado y que es de algún modo un castigo, una disciplina de Dios por el pecado cometido. De modo que estar enfermo era sinónimo de estar en pecado. Por eso era necesario que se presente el ex enfermo ante los sacerdotes, lleve una ofrenda para hacer un sacrificio por el pecado que lo tuvo esclavo atado durante todo este tiempo, y además para que esa ofrenda sirva de testimonio y sobre todo al constatar que ya no existe más la enfermedad, esa persona es en adelante pura y puede, iniciando todo el proceso ritual, reincorporarse a una vida normal. Ya no tendrá que andar gritando impuro, impuro, vistiéndose con ropas todas rotas, con harapos, pero rasgados además, tapado con la barba hasta acá, con todo el pelo despeinado. No era ya necesario mostrarse ante los demás, no ya que los demás lo vieran, sino mostrarse ante los demás, sonar ante los demás como un pecador, como un culpable, como un objeto de asco. Me pareció importante compartir este contexto
histórico de alguna forma para poder comprender todos los casos, todas las situaciones de lepra y de leprosos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Sobre todo todas las curaciones, todos los acercamientos que hace Jesús a esta clase de personas e imaginarnos cómo eran consideradas en tiempos de Jesús. No era una cuestión de bondad o maldad, a ver si nos ponemos en sintonía con este pensamiento que, claro, uno lo puede considerar hoy hasta macabro, ¿no? Medio perverso este sistema, pero a ver si nos ponemos a tono. Esto era el modo habitual y el modo normal de pensar de todo israelita, de todo judío jerusaleno o jerosolimitano, como se le suele llamar. Y que por supuesto respeta y sigue la ley, ¿no? La Torá, la palabra de Dios. Es importante saber que este sistema ya estaba instalado en la sociedad, era aceptado, era vivido así, y no había una autoridad por encima de la autoridad sacerdotal, para decirlo de algún modo, o de los escribas, o de los doctores de la ley, que podían llegar a confirmar esto por estar escrito y contenido en algunos de los textos de la Torá, ¿no? No había autoridad para hacer algo diferente a esto, para brindar otro tratamiento, otro juicio, para pensar de otra forma. Es decir, si vos no cumplías con todo lo enunciado en la ley, te convertirías en un transgresor de la ley. ¿Está claro eso? Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 1. Terminado el sermón del monte, Jesús bajó y fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés, Levítico 14, para que les sirva de testimonio. Vamos a ver un poquito este pasaje. Cuando lo releí ayer, me pareció tan pero tan sospechoso que fuese tan breve. Son 4 versículos, Mateo 8 del 1 al 4, pero sobre todo son acciones, en su redacción, son acciones muy controladas, todas muy delimitadas, ¿no? Versículo 1 explica, nos pone en el contexto. Jesús terminaba de predicar, por ahí este hombre de lejos escuchaba a Jesús, lo seguía a Jesús, vaya a saber. Yo creo que lo escuchaba y lo reconoció, por eso lo que ahora enseguida vamos a ver. El versículo 1 tenemos esto: la muchedumbre que lo sigue, Jesús bajando del monte. Al final tenemos esta indicación de carácter legal. Y en 2 versículos, en el 2 y en el 3, tenemos toda la acción. Esta acción la pensaba yo, de alguna manera, en 3 verbos. Son 3 verbos. Coincide el tercero, pero son 3 verbos. 3 verbos que cada uno, tanto el leproso como Jesús, realizan. Fíjate, el versículo 2 dice que el leproso se acercó, vino, se postró
Bueno, y aquí la palabra es proskineo, en griego es postrarse o adorar. De hecho hay otra traducción que traduce y le adoró, diciendo, Señor. La palabra que aquí utiliza el evangelista para que escuchó, digamos, de la tradición, de aquellos que han contado este pasaje, es esencial, es Kyrios, es Señor, pero Señor Dios. Así traducía la Biblia Septuaginta el nombre de Yahvé Elohim, Señor. Más esta postración, más esta adoración, evidentemente estamos ante una persona que reconoce en Jesús algo más que un maestro legal, como en el Sermón del Monte en Mateo del 5 al 7 se puede apreciar. No es solamente un maestro. Ustedes escucharon que se dijo, y menciona la ley Jesús, pero yo les digo, no solamente Jesús es aquel que lleva a la plenitud de la ley, que no vino a abolirla, sino para llevarla a perfección y a cumplimiento y consumarla, sino que además es aquel que vino a explicar su sentido profundo. Entonces quizá, imagino que el leproso pudo decir, bueno, este hombre sí que sabe, es decir, no, es muy raro, no se deja, hay algo más en él. Porque él no hace una interpretación de la ley atendiendo a la letra, sino al espíritu. Y esto solamente puede hacerlo, el legislador. Esto solo puede hacerlo alguien que vive en la ley, que está en el tema, de la voluntad de Dios, que está en el tema de lo que Dios quiere. Por eso se atreve quizá con esto y bueno, vaya al verlo, se postra. Lo que dice es una de las cosas más bonitas que yo escuché. Lo que dice me hizo demorar 2 días, 3 días este video, y a su vez me hizo que me cueste mucho poner a grabar este video, porque no me fue posible sino quedarme en esta clase magistral de oración, de adoración y de aceptación de la soberanía, del designio, de la voluntad de Dios de parte de este leproso, que hacía tiempo, no sabemos, quizá años, venía padeciendo de todos lados, no solamente su juicio, sino su condena, su desprecio por todos. Y ahora, cara a cara con Dios encarnado, con aquel que se atrevió, sin anular la ley, a mostrar su sentido más hondo e invitar a todos a construir sobre roca, e invitar a todos a formar parte del reino de los cielos, y también invitar a todos, como dirá en otro momento el Evangelio, a tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Recordarán en Mateo 6, si ustedes no superan en justicia, no entrarán en el reino. Y entonces, claro, el leproso habrá dicho, este hombre tiene una propuesta superadora, pero tener una propuesta superadora de la ley divina es ser Dios. Lo reconoció como Dios. El primero que lo reconoce como Dios es una persona no marginada, una persona despreciada, asquerosa, inmunda, pecadora, considerada de todos estos modos por la sociedad, por todos, menos por aquel que se dejó
que se dejó encarar. El hombre vino, se acercó, y el Señor no se espantó. Sabemos que según Levítico 5:3 no se podía estar en presencia de un inmundo porque uno se volvía inmundo. Me hizo acordar a la cruz. ¿Qué pasa cuando el pecado, lo inmundo, lo impuro, lo sucio, lo triste, lo angustioso, lo fatal, se encuentra con Dios, se encuentra con el santo, con el puro, con el justo? ¿Qué pasa? El libro de la sabiduría termina su capítulo 7 diciendo: y la tiniebla no puede apagar la luz. El mal no puede contra el bien. El dictamen de este encuentro ya estaba determinado. Por la persona con la cual se encontró, por la persona a la cual se acercó, por la persona ante la cual se postró, pero sobre todo por la persona ante la cual pronunció esto. Quisiera invertir los términos porque en griego se puede y suena muy bonito. Lo voy a decir en español, ¿no? Dice: si vos querés, pero te lo digo bien, si querés, yo sé que podés. Señor, podés, creo que podés. Si quieres, qué oración. Acercarse al Señor, postrarse, adorarlo y decirle: Señor, mi vida está totalmente arruinada, llagada, herida, rota, de parte a parte. Señor Jesús, te reconozco como Dios, como Señor, como aquel que todo lo puede, pero estoy dispuesto a aceptar tu voluntad. Pero necesito que vos ratifiques mi condena. Necesito que vos ratifiques que estamos bien así, que estoy bien así. Si quieres, puedes. Si quieres. Imagínense qué necesidad, pero sobre todo qué ilusión se le habrá hecho a este hombre cuando escuchó a Jesús, cómo le habrá vibrado el corazón. De hecho, el evangelista Marcos, cuando nos cuenta este episodio, en el capítulo 1, versículo 41, dice: Jesús, teniendo misericordia de él, y ahí introduce el versículo 3. Entonces, decía, 3 acciones realiza esta persona, este hermano sufriente, este inmundo y asqueroso humano, para la gente que lo oía llamarse a sí mismo inmundo, gritando, y lo veía venir todo desalineado y con ropa rota. Un leproso se acercó
vino hacia Jesús, se postró como en signo de adoración, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes. Y escuchen ahora los 3 verbos que realiza el Señor. Extendió su mano, él. Extendió la mano de él. Lo tocó diciendo: quiero. Y fue purificado. Y fue limpiado. Y fue todo aquello que vos creas necesario que debas poner luego de ese término. Quiero. A Jesús se le conmovió el corazón. La voluntad de Dios siempre es que podamos ser salvos. Pero no toda curación implica la quita del flagelo físico. A veces la cura es la fuerza, la dotación de fuerza, la dotación de gracia para poder sobrellevar una vida con ese tormento, pero unido a Dios. Pero auténtica curación es: levantó la mano y lo tocó. Imagínense lo que estaban alrededor, que conocían bien Levítico 5:3. Pero el maestro se está volviendo impuro. Dios no se contamina con nuestra inmundicia, pero nosotros sí podemos llegar a contaminarnos de su bondad, de su santidad, si nos dejamos tocar por Él. Esta reverencia, esta fe, esta humildad, este sometimiento a la voluntad del Señor, yo creo que pueden constituirse en una clave para la oración, para la actitud que debemos tener ante nuestra oración, la disposición del corazón, que a veces es tan petulante y tan soberbia, que a veces se maneja en términos imperativos. Señor, haz esto. Señor, tú tienes que hacer esto. Señor, yo hice esto. El peor absurdo. Señor, yo hice esto. Ahora tú tienes que. Porque todavía seguimos teniendo personas en medio de nuestras comunidades que creen que porque han hecho, Dios debe. El Señor da gracia y da gloria. El Señor ha inclinado la disposición de su voluntad favorablemente hacia su criatura. Dios ha venido en Cristo a salvar al hombre. Y no solamente vino a salvarlo muriendo por él en la cruz, cargando sus pecados, sino que además vino a sanarlo, no solo a salvarlo. El mensaje del Evangelio no es solamente anuncio de vida eterna, es anuncio de vida plena aquí, ahora. Pero para eso hay que sortear todo tipo de dificultades hasta poder encontrarse realmente en presencia del Señor y postrarse en adoración sincera, reconociendo a Jesús como Dios y como aquel que tiene el poder para sanar.
porque tuvo el poder para salvarnos, y pedirle que se haga su voluntad en nosotros. Si quiere, puede sanarnos, pero sobre todo, gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, por haber venido a tocar, a extender la mano, a bendecir nuestra pobreza y nuestra miseria. Gracias por permitirnos acercarnos a ti y por permitir que nuestra fragilidad, al ser tocada por tu poder y por tu fuerza, pueda recobrar toda su salud y pueda alzarse para darte gloria y alabanza por no habernos rechazado, sino por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, porque no solamente no te vuelves menos Dios al haberte encarnado, sino que además te vuelves humano y nos das la posibilidad a nosotros de poder dejar de ser culpables, dejar de ser legalmente pecadores, legalmente objeto de rechazo, de asco y repulsión, y al haber dado tu vida por nosotros en nuestra representación en la cruz, hacer posible que toda nuestra miseria sean puestas sobre tus hombros, para que podamos nosotros ser declarados no ya inmundos para siempre, sino justos para siempre. Y entonces poder ser tratados no como lo que merecemos, no como lo que somos, sino como aquellos que han sido tocados por vos, por tu gracia. Ser tratados como limpios, como puros, como justificados, como justos, como santos, como hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.